este espacio de trabajo. La idea es hacer un conversatorio sobre 4 preguntas centrales. Primero, ¿cómo ve usted la aplicación de la Ley 115 de educación en Colombia? La segunda tiene que ver cómo se está implementando los sistemas de gestión de calidad al interior de las instituciones educativas. Y la tercera, cuáles son los criterios de evaluación que hoy se están implementando en el país para mejorar la calidad y finalmente qué cambios. Diríamos en el contexto sobre el cual haríamos el desarrollo contigo. Listo. Entonces, dada tu experiencia, conocimiento y experticia de más de 25 años en el sector educativo, la primera pregunta tiene que ver cuál es la opinión que tú tienes sobre la ley general que hoy impera para la educación en Colombia. La Ley General de Educación, Ley 115, es una ley que está más mediatizada por la concepción de privatización de la educación en Latinoamérica. Sigue siendo una ley que está centrada en la concepción de ir de tránsito hacia una educación que sea un poco más científica, sí, pero que sea más incluyente también, pero que no tenga una visión de calidad. O una Sí, visión de calidad centrada solamente en el papel, que es lo que hemos dicho frecuentemente. En las investigaciones que hemos hecho a nivel nacional y a nivel internacional también, cuando hemos trabajado con pares internacionales, es muy importante ese concepto, el concepto de la calidad, pero el concepto de la calidad particularizado a la realidad del aula. En el aula colombiana no se ve eso. Realmente lo que se está haciendo es cuidar al estudiante, llevarlo, permitirle que tenga cierto nivel de apropiación del conocimiento básico, pero niveles de calidad la verdad no hay. Empezando porque la ley puede estar muy bien fundamentada, de hecho lo está, pero en la práctica tenemos niños que no comen sino una vez al día o dos sí, veces, o tres, cuatro veces por semana. Entonces, la práctica y la teoría a veces no casan realmente con la realidad de la educación en Colombia. muy bien. ¿Tú crees que el modelo educativo que se implementó en la Ley General de Educación permite que el país alcance altos niveles de productividad y competitividad a nivel internacional? No, la verdad no está hecho para eso. ¿Por qué no está hecho para eso? Porque geopolíticamente nosotros somos el tercer mundo. Y como estamos ubicados en el tercer mundo, nosotros estamos dedicados solamente a producir. Y ese es el concepto. Primer mundo piensa, segundo mundo piensa y construye, y tercer mundo simplemente produce. Entonces, que para el primer y el segundo mundo, Europa y Estados Unidos y los países desarrollados, los países en vía de desarrollo, desarrollen, valga la redundancia, sistemas educativos de calidad, significa que nosotros nos volvamos también desarrollados, y eso no conviene, porque nosotros somos la reserva natural de las grandes industrias y empresas de esos países. Entonces, el concepto de calidad y el concepto del sistema educativo está ligado directamente a la apropiación de los recursos naturales por parte de los países industrializados, más no para generar desarrollo en Colombia. Tanto así que el sector primario, estamos hablando del campo, el sector Sí, primario en Colombia es uno de los más paupérrimos del mundo, sabiendo que sí. es uno de los más ricos que tiene Latinoamérica, pero no se apoya al campesino, pero no se generan procesos de producción ni de asociación vinculados a fortalecer el sector, porque el que realmente enriquece a una nación, la enriquece el sector primario. Pero en Colombia el sector primario no es fortalecido ni a nivel educativo ni a nivel empresarial. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión y tu experiencia en estos momentos sobre el sobrecupo o la cantidad de estudiantes para poder desarrollar formación por competencias? Estamos hablando que los cursos en la media están entre 40, 45, incluso hasta 50 alumnos. Incluso en la básica primaria tenemos cursos de 50 y 55. ¿Tú crees que ahí podemos estar hablando de una educación que está garantizando calidad? Volvemos al mismo criterio.
La calidad está en el papel en Colombia y en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica, creería yo. ¿Por qué? Porque es que la educación para que sea de calidad necesita ser exigente. ¿Y tú cómo vas a ser exigente con 55 estudiantes dentro de un aula de clase, cada uno con sus problemáticas, cada uno con sus mundos, y generar unos procesos de calidad académica cuando no hay las condiciones? Máxime si en las facultades de educación están educando todavía a los estudiantes, a los futuros profesionales de docencia, para que sean pedagogos de corte, de corte conductista, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos como de corte constructivista, cuando el concepto de constructivismo no se puede dar en un aula inferior a 20 estudiantes. Inferior, estoy diciendo que inferior. 20 ya es mucho. Sí. Y acompañada de un auxiliar pedagógico. Nosotros no tenemos auxiliares pedagógicos, nosotros en las aulas de clase hacemos todas las funciones, los profesores de primaria y bachillerato aplican los proyectos de aula y son los responsables de proyectos de aula, pero no hay condiciones psicológicas, tenemos un psicoorientador para 2.000 o 3.000 estudiantes, entonces no es igual que cuando tú lo comparas con Suiza o con Suecia, donde sí puedes aplicar la teoría constructivista de cualquier tipo, pero aplicada realmente en el aula. Piaget desarrolla su teoría constructivista con siete jóvenes, 7 chicos, entre ellos sus nietos, y nunca lo desarrolla para las masas, los desarrolla es para una educación personalizada, pero en Colombia no existe eso. Si usted tiene más de 20 estudiantes en una aula de clase, solamente está cuidando, ya no puede educar. ¿Por qué? Porque usted que va a poder educar una cantidad de personas bajo un sistema que no permite realmente la educación centrada en el proceso de ser, conocer y hacer. Entonces las competencias de allí son simplemente, simplemente un saludo a la bandera para poder cumplir con los cánones internacionales de educación, pero jamás en la práctica llevan a que el estudiante sea realmente óptimo. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión sobre los sistemas de evaluación que se vienen implementando en Colombia? Los sistemas, aquí hay 2 sistemas de evaluación, el por competencia y el por objetivos. Para de contar, no hay nada más. Que hayan innovaciones en algunas instituciones educativas o regiones del país distintas a esas, no las conozco. Pero generalmente estamos hablando de un 90% de la población colombiana está siendo evaluada bajo la perspectiva tradicional. ¿Por qué? Porque es que la verdad el modelo no ha cambiado, mientras que el Ministerio de Educación Nacional dice que estamos hablando por competencias. Para evaluar por competencias, desde la perspectiva del Ministerio de Educación, no se ha pensado realmente en el proceso de construcción de la evaluación por competencias. No se ha pensado en la relación estudiantes-proceso de evaluación. No se ha pensado en la relación estudiantes-proceso de evaluación, didácticas, filosofía institucional, articulación con el PEI. Ninguna de esos elementos se han pensado como integrados. Entonces, más aún, usted va a las instituciones educativas y coge un PEI de Dos Quebradas y coge un PEI de Pereira y son parecidos. ¿Por qué? Porque los proyectos educativos institucionales, que son los PEI, deberían de ser como la ruta bandera de las instituciones educativas, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque los copian. Entonces, ¿cuándo va a haber calidad educativa? Cuando no hay equipos de asesores adecuados dentro de las instituciones educativas. Al interior de las aulas de clase no hay un auxiliar y al interior de las mismas instituciones educativas no hay equipos de enseñanza y aprendizaje que tengan que ver con el currículo. No se gestiona currículo. Entonces, cuando no se gestiona currículo y simplemente se cumple la normatividad del Ministerio de Educación, no estamos diciendo que no se va a cumplir, se debe cumplir. Pero además de eso hay que gestionar currículo. Cuando no se gestiona currículo, se analizan las didácticas, la evaluación, la pedagogía y la filosofía institucional dentro del marco del PEI, no hay realmente una dirección institucional. Y eso pasa en todas las instituciones educativas del país. Máxime si ahorita tenemos, en vez de educadores, como rectores, tenemos administradores educativos. Que no es nada malo, no, pero realmente no responden a las necesidades del contexto educativo en la mayoría de los casos. Que sean administradores me parece perfecto, pero que tengan el elemento educativo debería ser esencial. Y tenemos algunos administradores educativos que no son educadores. Muy bien. Hoy en Colombia
se viene gestando un movimiento social muy amplio de protesta, donde una de las principales banderas es la transformación de la educación colombiana. Y de hecho este movimiento social está siendo liderado por jóvenes universitarios, por jóvenes estudiantes de la media técnica, jóvenes del centro. Desde tu perspectiva como educador, ¿cuáles son las acciones más importantes que habría que impulsar para transformar la educación en nuestro país? Pues hay unas acciones que son de índole político, otras que son de índole económico y otras que son de índole educativo. Porque es que el sistema educativo no se puede descontextualizar. Yo no puedo ver el sistema educativo desvinculado del económico y del político. Cuando yo hago eso, no entiendo realmente qué es la educación. Con los estudiantes de pedagogía, yo les decía en alguna ocasión, la educación no es inocente, siempre es culpable, porque el sistema educativo sirve directamente al sistema económico y político de un país. Entonces, para que haya una modificación a profundidad del modelo educativo, debe haber una modificación primero del sistema económico y político del país, que es una de las concepciones que tenemos con el sistema social solidario. Cómo cambiar y cómo modificar la concepción de educación a partir de la concepción de una economía solidaria que está más centrada en los valores y los principios del sistema social solidario. Muy complicado uno mirar la educación como un sistema fuera del gran sistema de la economía y de la política. Esos tres deberían de hacerse en transformaciones. Ahora, si lo vamos a ver desde la perspectiva de la academia solamente la parte académica, el primer paso que debería hacer es el muy sencillo, desde la base, que los estudiantes de las facultades de educación fuesen los auxiliares de los profesores de los colegios de las instituciones educativas, mínimo un auxiliar por aula, mínimo, que además de eso tengamos siquiera unos 5 psicoorientadores dentro de la institución educativa que permitan realmente enfrentar las problemáticas de adicción, de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, que tenemos allí, o por lo menos un sistema de salud que realmente permita mejorar las condiciones. Eso sería lo básico, y obviamente que quien vaya a ser profesor, que quiera ser profesor, porque no cualquiera puede ser profesor. Que sea profesional, qué bueno, que sea un ingeniero, qué bueno, pero que quiera hacerlo. Yo creo que la condición para ser profesor es que uno quiera hacerlo, más no más. Pero hay gente que entra al sistema educativo a primaria y bachillerato para escamparse de la carrera, porque no pudieron encontrar como médicos o como odontólogos, y entonces me meten a ser profesores. No, a uno tiene que gustarle enseñar. Y la condición sine qua non para que uno sea profesor es que a uno ame la pedagogía y que a uno le guste enseñar. Esa es la condición para mí lo más importante. Lo demás uno lo aprende en el camino. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos en Colombia? Que por tapar el hueco fiscal y por generar datos internacionales, lo que el gobierno hizo fue contratar una cantidad de docentes para primaria y para bachillerato con diversas carreras que no quieren ser pedagogos. La muestra está en que ganan los concursos, que son netamente matemáticos y lógicos, y lo hicieron para ellos, y se salen al mes o a los 2 meses de los puestos, sabiendo que son puestos fijos, impidiendo que los licenciados, que realmente se formaron para eso, puedan entrar al sistema educativo. Entonces, esa es la condición. A mí me parece que esos 3 elementos son importantes. Que el profesor quiera ser profesor, independientemente de la carrera, que se forme para ser profesor. Lo segundo, que en el aula haya auxiliares. Y lo tercero, que 55 estudiantes, por más auxiliares que usted tenga, no va a poder absolutamente manejarlos para poder hacer procesos de enseñanza-aprendizaje. Simplemente los va a cuidar. Muy bien, profesor. Don Jairo, le agradezco mucho. Bueno, profe Carlos, estés muy bien. Bueno, le deseo una feliz noche y muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Muy bien.